Me llamo Verónica Micossi y trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo con el que convivimos desde hace décadas. De hecho, pues los primeros experimentos, el término se creó en los años 50 más o menos, a partir de la gran pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Durante este tiempo ha habido como primaveras e inviernos, es decir, momentos en los que de grande progreso, de muchos avances que hacían pensar pues, en eso, en desarrollo tecnológico rápido que llegarían al público en general, y momentos de invierno en el sentido de, bueno, esto es más complicado de lo que parece, quizás pues, replicar es el pensamiento humano, incluso la capacidad de simular sentimiento, por ejemplo, no es tan fácil como parece. Eso pone de manifiesto lo complejo y lo extraordinario que es el cerebro humano, porque acciones que para nosotros son absolutamente innatas y muy sencillas, como es reconocer un objeto, pues cuando intenta enseñarle a un ordenador cómo reconocer un objeto en una fotografía, pues es increíblemente difícil. Pero es verdad que ha habido muchísimos avances y desde hace un par de años, pues como una ola, que muchos dicen que no es una primavera más, es realmente el comienzo de una nueva etapa. Y es por el lanzamiento al público en general de algo que se venía gestando que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es la que es capaz de generar nuevo contenido, es decir, no simplemente clasifica o encuentra información en la información que tiene a disposición, sino genera nuevo contenido. Y ese contenido puede ser texto, audio, vídeo, imágenes, ¿vale? Todo lo que se puede representar a través del lenguaje entendido en sentido amplio. ¿Por qué ahora y por qué está tan de moda? Porque se han dado una serie de circunstancias por las que la computación es mucho más poderosa, es decir, tenemos acceso a capacidades de computación mucho más amplias, que son las que necesitan esos modelos, y tienen muchos datos para poder ser entrenados. Esos datos son, pues, eso, texto, pues, imágenes, todo lo que hay en Internet, fundamentalmente, todo lo que está digitalizado. Y la novedad, eso, digamos que detrás de la inteligencia artificial generativa hay unos modelos que se llaman LLM, modelos de lenguaje amplio, grandes, que son capaces con los que nosotros podemos interaccionar, podemos relacionar con el lenguaje natural. Esa es un poco también la novedad. Es decir, para utilizarlo no es necesario saber programar. Podemos hablar con ellos a través de un chat utilizando nuestro propio lenguaje. Eso es gracias a una tecnología que se llama Transformers, que suena muy de ámbito de los superhéroes, pero es que es la que nos permite pues, mantener conversaciones. El modelo es capaz de interpretar nuestro lenguaje y darnos una respuesta basada en lenguaje natural. Lo primero que me gustaría destacar es que el ámbito de la inteligencia artificial tradicionalmente ha sido un ámbito limitado a los entornos de la investigación, de las universidades, de la ciencia de la computación, de la ciencia del lenguaje. Y de repente, y es verdad que cada vez que había un progreso, pues se ponía a disposición del público en general a través de diferentes aplicaciones. Pero esto, digamos que ha sido como, se ha gestado y se ha lanzado al público en general. Entonces nosotros ahora mismo tenemos acceso a estos chatbots conversacionales en nuestro móvil, incluso o en nuestro navegador, sin coste. ¿Vale? Eso que ha implicado que esa dimensión que era limitada al ámbito de la investigación ahora se rige por normas del mercado. Es decir, estamos en una guerra entre grandes compañías tecnológicas para hacerse con el mercado de la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Entonces, cuando vemos que lo tenemos tan accesible de forma gratuita y además, si investigas un poco, sabes que estas empresas ahora mismo están perdiendo dinero, es decir,
no están en una fase en la que la tecnología está madura y ya le sacan rendimiento, están en una fase de inversión. Y para esa inversión nos necesitan a nosotros para que la utilicemos y de alguna forma pues le demos feedback de cómo vean cómo la gente lo puede aplicar en su día a día, etc. También para mí es interesante, los directivos de estas grandes compañías, estamos hablando de las grandes compañías tecnológicas, líderes mundiales, ellos lo dicen, esto se ha lanzado en un momento en el que no estaba del todo maduro, porque es una etapa de un camino mucho más largo, pero cada vez más cuya meta cada vez está más cerca, que es la de la creación de la inteligencia artificial general, que es un conjunto de algoritmos, unos modelos que son capaces de replicar diferentes facetas de la inteligencia humana, porque ahora tenemos modelos que son muy buenos haciendo pues, una cosa, ¿no? Muy específico, pero la idea es eso, general, llegar a un nivel de inteligencia que ya no es, imaginemos, ¿no? Voy a replicar pues, el funcionamiento del cerebro de un mosquito, luego paso al de un perro, luego un primate, un niño pequeño, un adolescente, un adulto especialista. El objetivo final es llegar a un cerebro que replica la capacidad del conjunto de los cerebros humanos, ¿vale? Y claro, eso asusta y ellos mismos lo dicen, si hubiéramos esperado 10 años y hubiésemos sacado al mercado pues la superinteligencia, el superordenador, seguramente eso hubiese creado pues, rechazo, dificultades de adaptación. Entonces, estamos en una etapa en la que nos quieren acostumbrar a utilizarlo, que ellos mismos lo dicen, y aprender de cómo nosotros lo utilizamos. Y a mí eso me recuerda un poco la metáfora de la rana en la olla, que es, claro, cómo conseguir cocer una rana. Si la echas en agua hirviendo, la rana salta de la olla. Pero si la pones en el agua templadita, donde está cómoda, donde se está incluso bien, y le vas subiendo poquito a poco la temperatura, pues acabará cociéndose. Y entonces yo lo veo un poco así, como, oye, vamos a tener cierta precaución porque estamos dentro de unos mecanismos de mercado, ¿vale? Que no significa que haya que evitar el uso de la tecnología o que todo lo que traiga la tecnología y la inteligencia artificial sea malo, para nada. Pero hay que tener criterio, lo que hay que desarrollar es ese criterio para poder utilizarlo. Desde el punto de vista de los riesgos, para mí hay como dos dimensiones. Una es lo que nos ayuda a aumentar la productividad. Por ejemplo, pues tengo esta herramienta que en lugar que me escribe los correos por mí, en lugar de ponerme a escribir un texto yo misma, pues me apoyo, lo hace mucho más rápido y escribe perfectamente. Yo simplemente lo retocaré, ¿vale? O un informe, ¿vale? Entonces, ese mecanismo de delego parte de tareas que hasta ahora han sido solo humanas, que la de formar el pensamiento, expresarlo y comunicarlo en un texto o en cualquier tipo de soporte, pues ese delegar tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy práctico. El cerebro, lo que no lo usa, lo pierde. Y eso tradicionalmente no ha sido algo negativo. De hecho, la capacidad de memorizar se ha ido degenerando porque tenemos soportes físicos, los libros, y ahora pues todo el mundo digital, al que recurrir para determinada información. Ya no tenemos que aprendernos de memoria los rótulos de la Torá. Pero claro, esas capacidades se pierden porque se sustituye por otra. Hemos llegado en un momento, en una encrucijada en la que tenemos que decidir si vamos a delegar esa capacidad de generar contenido, de generar texto, de utilizar el lenguaje, porque eso está muy relacionado con la capacidad de pensar. Expresar algo me obliga a pensarlo primero, es la forma en la que mi universo interior se manifiesta y se comunica a otro. Entonces, el lenguaje es algo muy poderoso, deberíamos cuidarlo, deberíamos protegerlo. En el momento en que utilizo una herramienta y le delego esa capacidad, tengo que ser consciente de que parte de esa capacidad la perderé. Eso no significa que no haya que utilizarla o que no haya que utilizarla en momentos puntuales, pero sí es un riesgo que hay que tener en cuenta. Y
Otro riesgo muy importante desde mi punto de vista es lo que yo llamo el efecto oráculo, que es verdad, tenemos en el bolsillo a Einstein, que lo sabe todo de cualquier disciplina, está disponible 24 horas al día, nunca se cansa y puede hacer lo mismo 40.000 veces y hacerlo siempre bien. Entonces, el riesgo es creer que no comete errores, que lo sabe todo. Cuando lo que hay detrás de los modelos realmente son una serie de parámetros basados en probabilidad, muy complejos, porque los modelos de lenguaje, los LLMs, lo que utilizan simulan redes neuronales como las del cerebro, con muchas capas, donde no sabemos exactamente el peso que atribuyen a cada elemento que procesan, ¿vale? Pero básicamente su función es establecer la probabilidad con la que se da la siguiente palabra. Entonces tú le dices, pues, un perro es un... Y él, en base a toda la información que tiene, todos los datos de entrenamiento, te dirá, el perro es un animal, porque es lo más probable, la palabra, el término más probable que venga después de esa secuencia. Y eso lo hace constantemente con volúmenes muy, muy grandes de texto, pero fundamentalmente se basa en decir lo que es más probable. Construye su texto en base a eso. Es muy potente, pero es eso. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo pondera? ¿Qué parámetro utiliza? ¿O qué peso da? No está del todo claro. Las redes neuronales son tan complejas que realmente ni siquiera quien la entrena sabe exactamente cuál es el proceso que ha seguido el modelo para dar una respuesta. Eso hace que no sean del todo fiables. De hecho, producen... algo pues conocido, las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Pues se inventan cosas, pero se inventan cosas de forma muy, sin duda alguna, de forma muy segura. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo para temas más críticos o pues información más compleja, es importante de alguna forma intentar verificar, ¿no? lo que nos da. Y luego la parte de los sesgos. De eso se ha hablado mucho, ya pues hay investigaciones y se está trabajando para que los modelos tengan menos sesgo. Se habla habitualmente de sesgo de género, sesgo de raza, etc. ¿Por qué? Porque el modelo está entrenado sobre... es un reflejo de la cultura dominante. Entonces está entrenado con muchísimo volumen, por ejemplo, de texto, un texto pues que el texto que refleja la cultura. Entonces, pues o en las imágenes, eso pasa mucho en las imágenes. Si en las imágenes la mayoría de personas son personas blancas, pues eso es más probable que genere imágenes de personas blancas. Vale, eso se ha intentado arreglar eso. Pero ¿a dónde quiero llegar con eso, además de los sesgos de género o de raza? Es que tiene unos sesgos también relacionados pues, con la cultura dominante, en el sentido de que, pongo el ejemplo, si preguntas de historia, pues te dará la versión de la historia que es la universalmente aceptada, ¿vale? Y menos crítica, quizás. O lo veíamos a la hora de generar imágenes de carácter religioso. Por defecto, las imágenes que se generan tienen un aire como New Age, de nueva era, espirituales, de aire entre los trascendentes, extraterrestre y de muchos símbolos extraños. El otro día, por probar, generé una imagen de la Virgen María y me dio 4 opciones y una tenía alas. Entonces, sesgos también en ese sentido. Es decir, que el resultado no será diferente de cierta cultura, cierta visión del mundo, ¿vale? Que a lo mejor no es la que necesitamos en determinados casos y necesidades, como en el caso de las imágenes religiosas, ¿no? Entonces, el problema es eso en manos de alguien que no tiene la preparación suficiente para poder discernir y saber y
utilizarla con sentido crítico puede llegar a ser peligrosa. Vamos a ver, pues nos vamos a ver inundados de imágenes religiosas de dudosa procedencia, incluso peligrosa, con unos símbolos que no conocemos, que no lo sé, pueden representar cualquier cosa y no saber que están generados por la inteligencia artificial. Respecto a la productividad, también habría que pararse un momento y reflexionar, porque es verdad que estas herramientas nos ayudan a ser más productivos, pero eso no significa que trabajemos de una forma más reflexiva, sosegada y a un ritmo más asumible. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si antes pues te pedían un informe y tardabas 1 hora en hacerlo, y ahora te piden un informe y tardas 15 minutos porque te apoyas pues, en la inteligencia artificial que te lo estructura y tú solo lo retocas, no es que durante el resto de los 45 minutos que antes ocupaba haciendo el informe estés mirando al techo. Lo que va a acabar que lo que antes te pedían en 1 hora, pues un informe en 1 hora, ahora como lo haces en 15 minutos te piden 4 en 1 hora. Y van a ser informes o resultados mucho menos profundos, más superficiales. Y eso tiene una consecuencia también. Entonces, en el mundo del periodismo, es verdad, se utiliza pues, ahora un artículo, las bases de un artículo te la puede escribir la IA y tú pues lo retocas. ¿Vale? Pero ¿qué queda de ti? Después de que ¿cómo quedas tú después de haber hecho eso? ¿Mejor o peor? Y yo sé, repito, es un debate complicado porque tendemos a buscar esas herramientas que nos hacen la vida más fácil. Pero ser más productivo en ese sentido nos hace la vida más fácil o acabaremos igual de estresado, igual de bombardeado de información y sobre todo quien recibe ese informe o ese artículo que a su vez no tendrá tiempo de leerlo y le pedirá un resumen a la IA para poder interpretarlo, también que se quedará de él, que no podrá dedicarle el tiempo para leerlo y interpretarlo, ¿no? Entonces esos mecanismos y dinámicas nuevas, oye, hay que analizarla. Hay avances, hay movimiento. La Unión Europea ya ha aprobado su reglamento para la regulación de la inteligencia artificial. En Estados Unidos también hay debate al respecto. Muy bien. Hay un sociobiólogo americano que se llama Edward Wilson, que lo decía, citado por muchos, que ya en 2009 decía el problema del ser humano es que tenemos emociones paleolíticas, cerebro paleolíticos, instituciones medievales y tecnología godlike, que es divina, nivel Dios. Y las instituciones, pues en ese sentido, es verdad que están actuando de una forma reactiva después de que determinados servicios ya estén a disposición del público. Y el objetivo de la legislación, por lo que yo veo, de las regulaciones, es, por un lado, hacer que la inteligencia artificial sea segura, sobre todo a nivel de derecho a la privacidad personal y en temas de reconocimiento biométrico, etc. Pero segura para el individuo, digamos, no se plantea cuestiones relativas a segura para la sociedad o los cambios a nivel social. Y sobre todo segura para que se utilice con confianza. Entonces, para nada la regulación pretende frenarla. Y de hecho, en el caso de la Unión Europea, tiene 2 objetivos claros, pues hacerla más segura y fomentar la innovación y la creación de inteligencia artificial made in Europe, porque al final estamos también dentro de una competición a nivel de países. ¿Quién será el primero? ¿Qué modelos serán mejores? ¿Los de China, los de Estados Unidos, los de la Unión Europea? Entonces hay que apoyar con medidas legislativas, incentivos económicos, pues la investigación y la innovación en este ámbito, ¿no? Y entonces para nada la legislación va a frenar el desarrollo, al revés, lo va a hacer más rápido, más controlado, es verdad, pero ese es el objetivo. El problema de estas herramientas que nos hacen dependientes y menos libres a la hora de pensar por nosotros mismos.
A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo que trabajar en inglés y muchas veces recurro a un traductor que utiliza la inteligencia artificial, como pues, que lleva años existiendo, no es nada nuevo, pero son herramientas que están allí. Y yo sí que me he dado cuenta de que, a pesar de saber inglés, tiendo a utilizarlo porque es como mi muleta, como que me crea inseguridad respecto a mi capacidad de llegar a determinadas conclusiones sobre cómo expresar cómo traducir una frase, ¿vale? Eso aplicado pues, al ámbito de hacerse una opinión respecto a determinados temas, informarse, hacer estudio, análisis, preguntar, puede llegar a hacernos dependientes de esa herramienta que no deja de ser una herramienta en manos de pocos. Los modelos de inteligencia artificial ahora mismo son tan caros de entrenar y de mantener que solo grandes corporaciones tecnológicas, incluso perdiendo dinero, son las que los están implementando. Entonces, ¿quieres que tu capacidad de crítica o de conocer dependa de una herramienta en manos de pocos? No lo sé, cada uno dará su respuesta, pero es la pregunta que hay que hacerse. Y efectivamente, respecto a la polarización, el primer encuentro reciente con la inteligencia artificial es el algoritmo de las redes sociales. Y ha sido nefasto. No hemos salido muy bien de ese primer encuentro. Porque efectivamente el objetivo ahora mismo de las redes sociales, que están dentro de una dinámica de mercado, que es el mercado de la economía de la atención, el objetivo de las redes sociales es mantenernos enganchados a ella. Porque las redes compiten entre sí, entonces si estoy en una, no estoy en otra. Entonces, ¿y cómo consigo estar en esa? Pues actuando directamente en mi cerebro para que el consumo de contenido, cada vez más corto, cada vez más dinámico, cada vez más adictivo, me mantenga enganchada, porque no soy yo lo que necesito, lo busco, es mi cerebro directamente, ¿no? Por la descarga de dopamina que se genera. Yo muchas veces veo niños pequeños en un carrito con el móvil en la mano y pienso, si esos padres fueran conscientes de que ese móvil no se lo están dando al niño, se lo están dando directamente a su amígdala, quizás se pensarían lo de dejárselo de la forma tan libre y así como si no pasara nada. El objetivo es que cada vez seamos más dependientes de ello, ¿no? Y menos libres a la hora de decidir si utilizarlo o no. Sé que es un debate complejo y no hay solución clara. Eso no quiere ser un no a la tecnología, pero sí es necesario hacer esa reflexión. El dialogar con el motor de la inteligencia artificial, que se llama prompt engineering, es decir, es la capacidad de hacerle las preguntas correctas para que te den, o de la forma que permitan conseguir lo que necesitas y saber cómo utilizarlo, pues eso dicen que va a ser igual de importante en el futuro que saber leer y escribir. Entonces vamos a aprender a leer, escribir y prompt engineering. Yo eso me lo tomaría con cierta cautela, sobre todo en edades tempranas. Para mí, todo el bagaje de herramientas que un niño necesita para hacer un uso sano de la inteligencia artificial que le beneficie a él y a la sociedad, lo aprende sin abrir un ordenador. Y es el conjunto del sentido crítico, la importancia, incluso el sentido del esfuerzo, el por qué lo que produce una persona, un ser humano, es mejor y superior a lo que produce una máquina de por sí, porque viene de un humano. Toda esa cultura de lo humano y lo importante que es valorizarlo, y toda esa cultura de crecimiento personal basado en el esfuerzo, en tus logros,
que depende de ti mismo, de la capacidad de aprender tú, del sentido crítico, etc. Todo eso se aprende sin necesidad de abrir un ordenador. Hace poco escuchaba un maestro de primaria que con niños de 7-8 años estaba utilizando estos chats de la siguiente forma. Le decía al niño que escribiese la descripción de un animal fantástico y luego metían el prompt en el chat y este generaba una imagen realista de ese animal. Maravilloso, ¿no? Claro, los niños entretenidísimos, encantadísimos de realizar esta actividad. Pero si te paras a analizarlo, a ver, 7 años es una edad en la que un niño tiene que aprender a conocer la realidad como es, antes de pensar de que se puede crear su propia realidad. El acostumbrar o enseñar a crear tu propia realidad puede ser muy peligroso en cerebros en formación, ¿vale? O la consecuencia de eso no las conocemos todavía. Porque no es lo mismo dibujar un animal inventado, que es una práctica maravillosa, y es como el reflejo de lo maravilloso que es un cerebro, incluso el cerebro de un niño, o más, que ver que lo que tú has pensado se convierte en una realidad, porque es una imagen absolutamente realística. Y hay un momento en la vida de los niños, el momento en el que todavía no distinguen imagen real de imagen construida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, el acostumbrarle a tener un chat al que hacerle preguntas y que ejecuta lo que ellos dicen, es peligroso también en el sentido de que ese se convierte como en su referente. Incluso porque sabe más que su maestro. ¿Sí? ¿Estamos preparados para que los niños sustituyan a sus maestros, a sus padres, por el chat que tienen en el móvil? Y que le hagan preguntas, incluso pues, de carácter existencial, pensando tener ahí una respuesta porque eso aparentemente es más, sabe más. Y sobre todo, un maestro como persona no es solo un transmisor de conocimiento, es un modelo de vida. ¿Cuándo un chat podrá convertirse en un modelo de vida? Nunca. No queremos eso, ¿no? Todos estos temas, yo sé que de verdad que no hay respuesta fácil, pero sí que hay que pararse y pensar. Pararse y pensar y decir, oye, vamos a ver cómo lo utilizamos para que sea beneficioso de verdad. Y sin esperar a que haya una legislación que regule esto. Al final, ¿cuál es el criterio que hay que utilizar? ¿Dónde veo razones para la esperanza? Veo 2 razones para la esperanza. Una es, primero, ¿qué criterio aplicamos a todo eso? ¿Cuándo utilizarla, cuándo no? ¿Por qué utilizarla? ¿Por qué sí? Etcétera. La suerte de los católicos es que no necesitamos crear una hoja de ruta para el uso de la inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos una hoja de ruta para la vida, que es la misma que vamos a tener que aplicar a esto y a lo que vendrá y lo que hubo y que nos viene regalada, que está en el Evangelio, que está en la tradición de la Iglesia. Solo se trata de preocuparse, si no la tenemos muy, muy fresca, muy clara y muy a mano, preocuparse por redescubrirla. Entonces, una razón para la esperanza, desde mi punto de vista, es para los católicos que esto nos pone de frente a una realidad que, oye, frente a esto, ¿qué nos hace humanos? Nosotros tenemos la respuesta. Y de hecho, la segunda razón para la esperanza es que el hecho de que la inteligencia artificial y los avances que ha habido demuestra que tanto la corporalidad, el aspecto corporal del hombre, el corpus, se puede replicar. Es decir, las funciones mecánicas de un cuerpo se pueden replicar. Y esto, los últimos avances demuestran que incluso las funciones psíquicas se pueden replicar, porque al final responden a una serie de mecanismos, ¿no? El pensamiento, pues, como estamos viendo, pues se puede replicar esa capacidad de pensar. Incluso se puede replicar la capacidad o simular la capacidad de tener sentimientos, que también parte de esa dimensión psíquica. Y la antropología moderna solo ve el hombre en estas 2 dimensiones, la corporal y la psíquica. Pero hay claro,
el hecho de que evidentemente somos diferentes a una inteligencia artificial y somos más y mejor que una inteligencia artificial. ¿Y en qué? ¿Qué nos diferencia? Pues eso nos obliga a llamar, a reconocer otra dimensión, que es la dimensión del espíritu, del pneuma en griego, que es la tricotomía de San Pablo: cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu que es único, irrepetible, original, y es la huella de Dios en el hombre, no se puede replicar. Entonces, a mí me gusta verlo como que Dios se va manifestando, se hace descubrir conforme a los tiempos, que no significa que es un Dios del mundo, es un Dios que aprovecha las circunstancias, que de forma creativa se hace descubrir dentro de la libertad del ser humano. Y yo quiero pensar que frente a estos retos, muchos se vean obligados a reconocer que no podemos ser solo cuerpo y alma, somos algo más, somos cuerpo y psique, somos algo más, tenemos espíritu, ¿no? José Carlos González Hurtado, un libro buenísimo, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, viene a decir eso: Dios se manifiesta en la ciencia, se hace descubrir la ciencia. Y eso es algo parecido, es decir, oye, una reflexión seria frente a qué nos hace humanos y por qué somos diferentes obliga a descubrir una dimensión trascendente, ¿vale? Que claro, para los católicos está y la reconocemos. Yo quiero ver que eso abrirá los ojos de muchas más personas respecto a esa dimensión trascendente. Ahora, también hay que estar despierto y querer verlo, ¿vale? Y a los católicos, pues más de lo mismo, estamos en un contexto de batalla cultural en el que tenemos que equiparnos para defender la verdad de la fe y la verdad de la naturaleza del hombre, que está hecha a imagen y semejanza de Dios y que está por encima de la creación, incluso de lo creado por el propio hombre. La reflexión sobre eso nos obliga a reflexionar sobre por qué es algo que hace un humano es mejor que algo que produce una máquina, aunque aparentemente es lo mismo. ¿Por qué un texto o una composición musical que genera una poesía, que genera un humano, es mejor que el que genera una inteligencia artificial? Porque está hecha por un humano y que de por sí tiene un valor adicional. Sí, eso nos hace descubrir ese valor adicional. Para mí la pregunta es, ¿esto nos hace libres o esclavos? El criterio que hay que aplicar es, ¿esto nos aleja de Dios o nos acerca a Dios? Entonces, la respuesta a esa pregunta cada uno tendrá que darla por su cuenta en su circunstancia. Si tú me dices, oye, he usado el chat para generar un informe porque tenía solo 15 minutos, porque tengo que ir a misa, yo te digo, pues perfecto, porque en esa circunstancia, eso sobre la balanza, lo otro era más importante, ¿vale? Entonces, pero ese criterio, desarrollarlo en libertad de espíritu, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y requiere salir del mundo o enfrentarse al mundo, que es la batalla en la que nos enfrentamos los católicos todos los días. Entonces, está dentro del mismo camino de una tendencia que nos aleja de Dios porque hace emerger en nosotros la parte más animal y menos divina, la parte más animal de, pues eso, dependencia, adicción, necesidad de todo inmediato, superficialidad, ¿vale? Y nos aleja de Dios porque nos hace pensar que podemos crear, de hecho, crear una inteligencia artificial general recuerda mucho al esfuerzo de la Torre de Babel, ¿no? Que no acaba bien. Es esa tendencia a querer ser Dios. Entonces, eso hay que tomar conciencia de que eso es así y tener una posición, desarrollar un criterio propio y con la suerte de que no hay que inventárnoslo, lo tenemos, solo que hay que descubrirlo. Y sí que hay
pistas que nos hacen pensar que, oye, que hay ciertos intereses de ingeniería social que nos quieren esclavos, porque ser esclavos y dependientes nos hace pues consumidores ideales desde el punto de vista económico y pensadores muy débiles, ¿no? Que es muy interesante desde el punto de vista ideológico. Entonces, esa tendencia existe, se manifiesta en esto, se ve y se manifiesta en muchas más cosas de nuestra sociedad, los tiempos en los que nos ha tocado vivir, pero tenemos armas y tenemos el apoyo de Dios que no nos deja, ni siquiera en esto, por supuesto. La carta de San Pablo a los Gálatas dice: Cristo nos liberó para que seamos libres. Mantengaos firmes y no caigáis de nuevo en la esclavitud. Entonces, ese es el riesgo, caer otra vez en la esclavitud. Y depender de una herramienta donde reside la verdad, depender de una herramienta donde reside mi productividad, conlleva ese riesgo de depender de aquello, ¿no? Que económicamente es muy ventajoso para quien lo ofrece, por supuesto. Entonces, no hay respuesta clara, pero sí hay espacio para la reflexión sosegada, conjunta, pero urgente, porque esto se mueve muy rápido.